Buenas noches, hermanos. Con casi todos nos saludamos. Buenas noches allí los que están a la distancia. Unos cuantos de ellos por tema de salud. Que el Señor les bendiga, que les guarde, que puedan disfrutar de este momento como nosotros. Y bueno, también el tiempo ha hecho alguna mella ahí, bastante inhóspito hoy. Y bueno, vamos a estar abriendo la palabra ahí. Recordaba que Pablo, el año pasado nos está guiando, haciendo caminar ahí por el primer libro de Samuel. Disfrutamos cada exposición, lo que es la obra del Señor allí en los siervos. Y bueno, ahora estamos con David y disfrutamos cada vez que abrimos y Pablo nos comparte. Y yo quería hablar con ustedes ahora, es que estemos pensando también, pero en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Podemos ir, perdón, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 7. Y vamos a estar, sí, pensando en la vida del rey David, pensando en que una vez que hubo paz en su reino, después de tantas batallas que él libra y que el Señor lo saca victorioso, una vez que hay paz, una vez que derrota a todos sus enemigos, él trae el arca del pacto a Jerusalén, y él tiene allí en su corazón ganas de construirle casa a Dios. Y vamos a estar entonces leyendo desde el versículo 1 de 2 Samuel capítulo 7. Dice que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Pensando en este último versículo, cuando el Señor le dice a mi siervo David, ¿verdad? Es un privilegio que tenemos, ¿verdad?, de poder ser siervos del Señor. Podemos ir a Efesios 6:6 rápidamente, de quiénes son estos siervos del Señor. Algunas pautas que nos muestra aquí su palabra. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Como alguna otra característica tenemos en 2 Timoteo también. Capítulo 2. Verso 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Y el último pasaje con respecto a esto, les leo en Romanos 6, verso 22. Ahora sí, referente a quiénes son. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, que hemos pedido perdón por nuestros pecados, ¿verdad?, somos los que somos siervos del Señor. Es un privilegio que tenemos de poder ser siervos del Dios Altísimo, del único Dios, y a Él servir, ¿verdad? Tenemos por eso una responsabilidad grande con respecto a esto, y ciertos requisitos también que ahora vamos a ver.
Dice en Hechos 13:22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El rey tiene en su corazón realizar una obra para Jehová, que podemos decir una buena obra, ¿verdad? ¿Qué puede impedir, verdad, que David, que tiene esto en su corazón, que sabemos que es algo bueno, esos sentimientos que él tiene después de haber librado tantas batallas, de volver a estar en su casa, en el palacio, y ver allí en donde él habita y dónde está el arca? Y bueno, es algo bueno que él quiere. Primeramente, tenemos que ver que si queremos servir a nuestro Señor en algún área, ¿verdad?, realizar alguna obra, cual sea la obra, ¿verdad?, para el servicio, así sea limpiar aquí el salón, preparar el desayuno, ¿verdad?, manejar el ómnibus así para llevar a los adolescentes, a los niños, no importa cuál sea la obra que vayamos a hacer. Debemos tener una relación estrecha con el Señor, debemos ser vasos de honra, debemos estar con una relación íntima con el Señor, una relación estrecha, ¿verdad?, santificados. Si no es así, si tenés algunas cosas pendientes con el Señor o con algún hermano, más vale que ese desayuno tal vez lo haga otra persona o tal vez espere. Si es algo de último momento, bueno, si tenemos algo que interfiere en nuestra relación con el Señor, vale más que no lo hagamos. En segundo lugar, y vemos también que el rey David, ¿verdad?, tiene esto en su corazón y va a consultar a Jehová a través del profeta, saber cuál es su voluntad, ¿verdad?, que la podemos encontrar en su palabra. ¿La conoces a la palabra del Señor? ¿La lees a diario? Podemos consultar con los ancianos, con los líderes de ministerio, ¿verdad?, con el líder de adolescentes, de jóvenes, maestro de escuela dominical. En el relato de este libro y el paralelo que hay en Primera de Crónicas, parecería que el profeta como que se apura, no deja que David finalice, ¿verdad?, lo que él está diciéndole, y se apura y le dice, bueno, ve y haz lo que tenés en tu corazón. Inmediatamente da su respuesta, ¿verdad? No era lo que quería David. David quería recibir la palabra del Señor. Si bien la respuesta que tuvo en primera instancia fue una respuesta favorable para que construyera él la casa. ¿Cuántas malas decisiones, anotaba yo a medida que pensaba en esto, se pueden llegar a tomar, ¿verdad? Y esta responsabilidad cae sobre los siervos del Señor que tienen cierto ministerio, como ser los ancianos, los líderes de adolescentes, los líderes de jóvenes, los maestros de escuelita, o aquellos referentes, ¿verdad?, que tal vez algún hermano viene con alguna pregunta, ¿verdad?, alguna inquietud, y yo pensaba, ¿cuánto peso que cabe sobre estos hermanos? ¿Cuántas decisiones que pueden afectar la vida de este hermano, el servicio que está pidiendo, que pueden afectar a su familia, que pueden afectar tantas cosas en la vida, ¿verdad? Tal vez un hermano que viene con una buena disposición, como era la que tenía David. ¿Qué responsabilidad que tienen aquellos que están en esta autoridad, digamos, dentro de la congregación? ¿Cómo dar un consejo? Anotaba yo también. ¿Cómo dar un consejo cuando no sabemos escuchar? Aquí el profeta, no sé por qué motivo, ¿verdad?, no supo escuchar, dio un consejo a las apuradas, digamos, fue un consejo de parte de él y no un consejo de parte de Dios. Escribía, ¿cómo dar un consejo o una respuesta cuando por no saber escuchar ni siquiera hemos escuchado la pregunta? ¿Y cómo responder siendo un siervo de Dios sin tomar en cuenta a Dios? Porque el profeta pudo haber consultado al Señor. ¿Qué apuro había? ¿Verdad? Pero no. El profeta rápidamente dijo y se equivocó.
Estamos preparados para servir al Señor en el área que estemos, ¿verdad? Y si un hermano viene con alguna pregunta, poder responderle acorde a la luz de la palabra del Señor, dar una respuesta sabia. No descartemos en ir y preguntarle a algún referente, ¿verdad? Vamos a suponer que yo sea maestro de escuela dominical, ¿verdad? Y un niño me pregunta algo y yo tengo la duda, o un adolescente me pregunta y tengo la duda. Bueno, ir y preguntarle a algún anciano, ¿verdad? Ser humilde y decir, mirá, esta pregunta no te la puedo responder ahora, vamos a poner en oración. Luego, si sigue la duda, podemos ir a otro referente, ¿verdad? Que tengamos confianza. Si es necesario, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, tenemos que ser humildes y saber tomar una buena decisión al respecto de esto. Más allá de que sabemos cómo era el corazón del rey David, ¿verdad? El profeta se equivoca en dar esta respuesta. Pensaba también que esa persona que tal vez venga a preguntarnos algo, derribó muchas barreras, ¿no? Muchas capaz de humildad, de decir, no sé, de ponerse tal vez en inferioridad para ir a consultar, romper con la vergüenza, con tantas cosas, ¿verdad? Que no tomemos a la ligera, ¿verdad? Si algún hermano, alguna persona que está transitando y aún no ha conocido al Señor, nos pregunta de algún tema. Es algo serio y pasaba varias veces por mi cabeza, ¿no? La responsabilidad y cuánto daño se puede hacer. Que tengamos presentes en nuestras oraciones, como el Señor nos pide a los ancianos de la iglesia, a aquellos que son referentes, a los líderes, a los maestros, para que el Señor les muestre, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les confirme las decisiones que toman, ¿verdad? Para tranquilidad de ellos, para paz también, que tienen que tener en sus corazones después de dar ciertos consejos y cierta guía. Dice en Proverbios 28, 26, la primera parte, que confía en su propio corazón es necio. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Su palabra es verdad, ¿verdad? Muchas veces nuestro corazón nos puede guiar, pero podemos estar equivocados. David era conforme al corazón de Dios. Y en su corazón tenía que hacer esto y uno podía decir, pero ¿qué hay de malo que haga esto? Pero no era para él. No estaba en los planes del Señor. No dejarnos guiar por nuestro corazón. Su palabra, la palabra del Señor, es verdad. Vemos también que el Señor no deja, ¿verdad?, que ocurra este error, ¿verdad? Corrige al profeta, lo vuelve a utilizar a pesar del profeta. Y también ese a pesar de, muchas veces pasa por mi cabeza, el a pesar de mí, el a pesar de cómo soy, cómo el Señor es misericordioso, nos da oportunidades nuevas cuando nos equivocamos, como se la dio aquí al profeta. Sigo siendo profeta y el Señor le utilizó, ¿verdad? Para mostrarle a David cuál era este pacto que estaba a punto de recibir, que el Señor le iba a bendecir. Nuestro Señor es un Señor de oportunidades, escribía. ¿Te has equivocado? Pienso que todos nos hemos equivocado en muchas oportunidades. Es un Señor de amor, de misericordia, ¿y qué sería de nosotros si así no fuera? Como oraba Alejandro, todos somos testigos de esto, ¿verdad? De la misericordia del Señor, del amor, de la paciencia, de la fidelidad que nos tiene. Tal vez tengamos que volver sobre nuestras palabras y decir, cometí un error, me equivoqué, pero no dejemos pasar mucho tiempo. Si se nos muestra el error, que nos hemos equivocado, cuanto antes vayamos, ¿verdad?, siendo humildes, a decir, nos equivocamos, el Señor me mostró esto, o hablé con los ancianos, con los líderes, me dijeron esto otro, rápidamente ir
y volver, son nuestras palabras, y ser sinceros y humildes y reconocer el error para evitar, ¿verdad?, mayores males, como podía haber pasado si David se ponía en esta obra de construirle casa al Señor. Así que cuando todo parece que va sobre ruedas, como todo parece que va encaminado, que tenemos que hacer tal obra, ¿verdad?, el Señor nos puede sorprender con un rotundo no. Y esto también requiere de quien recibe ese no, la humildad, ¿verdad?, de que el Señor nos manda que eso no es para nosotros, lo que sea, ¿verdad?, algo que estemos a punto de emprender, y que parezca que es algo bueno, que es para la obra del Señor y demás, tal vez no somos nosotros, y hay que ser humildes y recibir también ese no de parte del Señor, que se puede manifestar de distintas maneras. Luego, continuando con la lectura allí del capítulo 7 de 2 Samuel, la siguiente oración que expone el rey, luego de ciertos versículos que no los vamos a leer ahora por el tiempo, prosigue esta negativa, esta oración de David prosigue a la negativa de que no va a construir el templo, cuando se lo declara por medio del profeta Natán, una vez que vuelve sobre sus palabras. Y aquí se puede poner como una valla en el camino, como un mojón así. Porque a posterior de que el Señor le dice que no, a través del profeta, a David, ahí comienza a recibir David palabra de Dios, del pacto que el Señor quiere hacer con David, de las maravillas que le van a seguir, de que su hijo Salomón, el próximo rey, iba a ser quien iba a construir el templo. Le recuerda de dónde venía, de la gracia que había recibido del Señor, como lo hemos recibido todos nosotros, para establecer su trono, y que de su simiente vendrían los próximos reyes y también el Salvador. Y allí en el verso 18 del capítulo 7, dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir? ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Oídas las palabras de Dios y en esta intimidad que tenía David con el Señor, ¿verdad?, es que se sorprende de la gracia del Señor, de todo lo que el Señor le va a proveer, de todas las bendiciones que va a recibir, y ni siquiera se menciona aquí ese no, ¿verdad?, del Señor a que no iba a construir el templo, que era lo que él quería, que tenía en su corazón. Referente a esto de tener este contacto con el Señor, esta relación, dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y vaya que si lo recibió David luego de esta, digamos, mala noticia, y también el Señor es así con cada uno de nosotros, ¿verdad? Acerquémonos, como dice, ¿verdad? Y vaya que si hemos recibido gracia de parte del Señor. Aquel día que nos vimos pecadores, apartados del Señor, en ese mundo de oscuridad, de estar lejos de Él, con ese futuro que nos esperaba de estar alejados para siempre de Dios, de que nuestros pecados nos llevaban al infierno, ¿verdad? La gracia, ese regalo que recibimos de Jesús viniendo al mundo, entregando su vida por amor a nosotros, muriendo en la cruz, resucitando el tercer día, limpiándonos con su sangre de todos los pecados, y qué maravilla que el Señor nos ha llamado así, esa gracia que recibimos y que también la experimentamos, como decía hace un rato, las podemos experimentar a diario. Pensaba también, ¿quién de sus hijos puede sentirse merecedor del amor de Dios,
de la paciencia que el Señor nos tiene, que somos merecedores de su gracia, de su misericordia. Cuando hacemos memoria justamente de esto, de lo que éramos antes, ¿verdad? Nada más lejos, ¿verdad? De que no merecíamos nada de esto, de que vivíamos unas vidas a espaldas del Señor. ¿Verdad que te acuerdas de lo que el Señor nos libró, de dónde nos trajo? Tenemos que acordarnos, ¿verdad? Para darle gracias a Dios, para alabarle, para bendecirle, para recordarle cada día el alto precio que pagó por nosotros. Solo nos queda reconocerle, maravillarnos, y como dice el salmista, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hablando del pacto que tenía el Señor, que le mostró allí las bendiciones que vendrían, que iba a recibir. Estuve leyendo en algunos pasajes en qué momentos o qué personas o qué regiones recibieron pactos de parte de Dios. Y allí encontré a Noé, a Abraham, a Isaac, Jacob, Moisés, Israel, Judá, David, algunos reyes de Judá, como ser Joás, Ezequías, Josías, y bueno, hasta ahí estuve buscando, no seguí buscando porque sin duda que son muchos más. Dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, o sea, para siempre. El salmista en el Salmo 89:34 dice, no olvidaré mi pacto. Hablando del Señor, ¿no? Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y bueno, y esa es la fidelidad del Señor, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Tan diferentes, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor es fiel, ¿verdad? Que su pacto lo ha cumplido muchos pactos. Y sabemos que el pacto con David aún no ha finalizado y que esperamos también gloriosas bendiciones y promesas que el Señor nos ha dejado y pactos también que tenemos por delante nosotros. Y pensaba justamente, ¿qué de nosotros? Porque todos los a quienes les nombré, ¿verdad? Estamos muy lejos nosotros. Pensar todavía de que no somos del pueblo terrenal de Dios, sí del pueblo espiritual, que no somos descendientes, ¿verdad?, de Israel o de Judá. Y ahora sí, hay dos pasajes que quería que tal vez me sigan, allí en Efesios capítulo 2. Lo vamos a leer tan solo rápidamente. Y otros en Hebreos 9. Efesios 2, desde el versículo 11, les leo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, esos somos nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así nos encontramos, todos nosotros. Pero ahora, dice en el 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, gloria a Dios por esto. Así que podemos ser partícipes entonces con aquel pueblo escogido de Dios. Y el otro pasaje que les decía en Hebreos capítulo 9, desde el verso 13, dice: vamos para que terminen de sonar las hojitas. Hebreos 9, 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, que es Cristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esa remisión de nuestros pecados fue con el derramamiento de la sangre de Cristo, de nuestro Salvador. Dice que con esa sangre también se rociaron los vasos del ministerio. Pensaba también, ¿verdad?, que nosotros somos vasos. ¿Qué vasos queremos ser? Vasos de honra, para servirle. Dice en el verso 14 al final: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es ese orden que tenemos que tener. Primero ser limpios para después servirle. Y esta es una condición muy importante, queridos, que tenemos que tener para servirle, ¿verdad? Ser vasos de honra. William MacDonald, abro paréntesis, dijera Abel, dice que estas primeras palabras de su oración, de la oración que estamos leyendo de David, inspiraron a John Newton, antiguo traficante de esclavos y posteriormente predicador del Evangelio, a escribir el himno Gracia Sublime, quien vio cómo David, su propia indignidad y pequeñez, exaltadas por la verdaderamente asombrosa gracia de Dios. Seguimos con el pasaje de 2 Samuel, y en el verso 20 dice: ¿y qué más puede añadir David hablando contigo, hablando con Dios? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y es que no le quedaron más palabras, ¿verdad? Se quedó sin palabras de agradecimiento, de exaltar al Señor. Presenta su corazón: aquí me tienes, aquí me conoces, aquí estoy. Y ahí es como que guardáramos silencio, ¿verdad? Y se derrame nuestro corazón en agradecimiento, ¿verdad? Le dice: ¿qué más puede añadir David hablando contigo? En el Salmo 139 David expresa
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y es que al Señor no le podemos engañar. Él, podríamos decir, que nos conoce más que a nosotros mismos. A veces se dice, me sorprendí con la reacción que tuve, reaccioné mal, te pido perdón, ¿verdad? El Señor nos conoce. Nada podemos esconder delante de Él. Nuestro corazón, con lo que somos y hacemos, hablan más que nuestras palabras, cuando no hay más palabras que agregar. En el verso 21 dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, en el 22, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Podemos agregar leído de tu palabra, ¿verdad? Y también experimentado nuevamente, ¿verdad? Lo que el Señor hace con nosotros, con cada uno de nosotros. Como receptores de esos beneficios que hemos recibido, podemos decir también nosotros que el Señor es grande y único para nosotros. Seguimos en el verso 23. Dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Sabemos de las grandezas que el Señor hizo sobre su pueblo, las conocemos, las hemos aprendido algunos desde niños, se enseñan en la escuela dominical, ¿verdad? De las grandezas, las cantamos también, que el Señor ha hecho con su pueblo. Las mismas grandezas las podemos llevar a nosotros, lo que el Señor ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, y también las promesas que están por cumplirse. Dice Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo adquirido por Dios. Sabemos que Él nos compró con su Hijo, con la sangre de su Hijo. Podemos pensar en Israel, ¿verdad? En la antigüedad, el pueblo que escogió el Señor. Y en tantas cosas como en la libertad de Egipto, en la Pascua y en tantas cosas, ¿verdad? Que se mostraba el plan del Señor a futuro para la humanidad. Se estaba mostrando al Salvador, a Jesús, a lo que iba a ser para nosotros, ¿verdad? Uno puede decir el pueblo de Israel, pero aquí estamos nosotros, el pueblo a quien el Señor compró con la sangre de su Hijo, ni más ni menos. Finalizando los últimos versículos, dice desde el 25, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues,
Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Basados en que su palabra es verdad, según dice Juan 17, ¿verdad? Sabemos que, y estaba seguro David, que él iba a cumplir este pacto que el Señor había dicho, ¿verdad? Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de las promesas anteriores del Señor. Él estaba seguro que lo iba a cumplir. Él igual pide que se confirme esto, ¿verdad?, que él cumpla con su palabra. Pero sabemos que, basados en que su palabra es verdad, que se va a cumplir y no tenemos dudas de esto. El cumplimiento de las profecías hasta ahora, esperamos el cumplimiento de las profecías restantes porque Él es fiel. Una cosa que leímos en una parte del pasaje dice, se diga Jehová de los ejércitos es Dios de, y ahí podemos poner, ¿verdad?, la palabra de cada uno. Que se diga que Jehová de los ejércitos es Dios de Abel, que Jehová de los ejércitos es Dios de Gonzalo, quiera Dios que pueda entender el mensaje de salvación. Que Jehová de los ejércitos es Dios de Valeria, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que se pueda decir por el testimonio que estamos teniendo delante del Señor y que se pueda decir por el cumplimiento del pacto, que también sabemos que se va a cumplir. Dice en Hechos 1, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en el momento que el Señor ascendía en las nubes y se iba con el Padre. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza que tenemos es la esperanza que nos ayuda a vivir cada día, como esperándole, ¿verdad?, atentos a su voz, a hacer su voluntad, a estar apartados, a tener tiempo de oración con el Señor, a estar siendo santificados. Todo esto bien enfocados. Esta esperanza es la que nos ayuda justamente a estar en sintonía y cerca del Señor. Justamente esto nos mantiene en un estado constante de oración, purificación y santificación. Que esto nos anime a mantenernos firmes y ocupados en nuestra santificación y su obra. Amén.